Ya, súper. Entonces, a mí igual me importa que esto les quede ojalá lo más claro. Si todavía tienen dudas, traten de darle una vuelta, entiéndanlo. Esto pasa en centrales. Esto es un fenómeno súper natural, y ustedes lo van a ver, así que es importante que lo entiendan. Estas son estas cosas que a ustedes les van a servir después en su vida profesional. Si en algún momento ustedes ven una curva, y vamos a ver, digamos, hoy día más ratito, cuando hablemos de las curvas y B, pero de strings, no solo de un único panel, se nota. O sea, las personas que van a ir a tomar las curvas para revisar el estado de degradación, etcétera, etcétera, evalúan el estado de la planta, van a encontrar estas cuestiones con escalones, y usted ahí tiene una idea de qué está pasando con los paneles que están conectados. Entonces, por eso es importante que tengan una idea de qué es lo que está pasando. Hay un diodo bypass que está ayudándote a que pase toda la corriente cuando en verdad no necesitas mucho voltaje. Pero si necesitas mucho más voltaje, el panel que tiene menos radiación te va a dar ese voltaje. El problema es que te va a imponer una corriente mucho menor. Y como te impone una corriente mucho menor, entonces aparece este escalón. Esa es la idea. Igual léanlo si no les queda tan claro, pregúntenme después si no les queda tan claro. Esa es la gran gracia y por eso era un único diodo bypass para cada panel, digamos. Ahora, lo que puede pasar también, y esto ustedes lo pueden ver en un único panel, si un panel tiene tres diodos bypass, entonces, ¿cuántos de estos escalones ustedes podrían llegar a ver? En este caso serían 6, ¿no? Nada que ver. No. ¿Alguien tiene una mano levantada? Sí, era otra pregunta que el escalón solo se produce cuando el diodo bypass no está funcionando y el panel está sombreado. Si el diodo bypass funciona, al final no tenemos voltaje. Claro, tienes muy poquito, tienes como 0,7. Ahí se produce el escalón. Ya, y si tenemos un diodo bypass, tendríamos un escalón nomás. Correcto. Por eso si tienes tres diodos bypass, en el peor caso tienes tres escalones. Claro. Y esa es la respuesta a la pregunta. Claro, entonces por eso, en principio, si aquí tienes 20, podrías tener hasta 20 escalones. Y ahí depende de cómo cuentas el escalón, a ver si cuentas este como un escalón o este es el primer escalón, ahí podría ser n o n más uno, no sé, como que ahí ya depende mucho de cómo lo decides. O sea, si tú dices que estos son dos escalones o si esto es un escalón, digamos. Y eso fue un poco lo que yo les dije aquí, porque el sistema tendrá n más un escalón, es donde n es el número de paneles sombreados, porque en el fondo yo estaba asumiendo que aquí hay un escalón, porque después este es como el piso. Pero si ustedes simplemente piensan como de la forma más sencilla posible, acá hay dos escalones, entonces por cada diodo bypass va a haber un escalón. Por cada panel va a haber un escalón. Esa es la idea. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya. A ver, después, en las 5 y las 6, yo gratamente me sorprendí porque les fue bien. Eh, Hay hartos que tienen puntaje 1. Yo diría más en las 6 que en las 5. Voy a mirar la pauta de ambas, a ver si es que aparecen más preguntas y comentarios. Ya, entonces aquí en las 5 y las 6, a ver, las 5 dice, supongan que usted debe hablar conceptualmente la instalación de paneles fotovoltaicos con concentración de potencia en el terreno urbano, indique y describa al menos 4 aspectos que deben ser considerados para determinar la factibilidad tecnoeconómica del proyecto. Ya, entonces ahí, claro, yo les puse algunas cosas, pero en realidad hay mil millones de cosas que uno podría hablar. Cuando se trata de sistema de concentración, acuérdense, lo que uno quisiera es rentabilizar un incremento de la radiación. Y ese incremento no es, o sea, no es gratis. El incremento se paga con óptica más cara, con mantenimiento más caro, con operación más cara porque tienes un tracker probablemente. Entonces, una de las primeras cosas es pensar en, ya, pero ¿y por qué quiero hacer esto si es más caro? Y es que en una de esas estás en un lugar donde el terreno es muy escaso. Entonces, ahí hay una primera cosa. ¿Será que la disponibilidad de terreno es bien grande? Porque si es bien grande, no tiene sentido. Probablemente tú no vas a instalar un sistema de concentración de potencia
en un lugar donde los terrenos son muy baratos y están todos disponibles. Si los terrenos son muy caros, o si no son muy caros, pero no están disponibles, entonces ahí sí, en una de esas tiene sentido aprovechar lo más posible ese espacio. Lo otro es la disponibilidad de conexión. ¿Será que uno se puede conectar o no se puede conectar? Y ahí lo más importante es, ¿será que evacúas todo o evacúas? Y ahí pueden aparecer más cosas. Uno podría decir, ¿será que evacúo toda la energía o tengo un sistema de almacenamiento? En una de esas tiene más sentido ahora que voy a producir más. En una de esas guardo y tengo todavía un sistema más rentable porque me dura en la noche. Eso no está aquí, digamos, pero es como una consecuencia evidente. Lo otro es, ¿cuál es la radiación? O sea, probablemente no tiene sentido hacer concentración solar de potencia en un lugar como el sur de Chile, o en el norte de Alemania, o en Canadá. Probablemente no, porque la radiación directa va a ser muy bajita, porque va a haber mucha nubosidad, digamos. Entonces, a uno le gustaría poner este tipo de sistema en Marruecos, o en el norte de Chile, por ejemplo, o en, no sé, en zonas desérticas en Australia, donde sí que tiene mucho sentido porque hay muy poquita nubosidad. Y lo otro, esto es el tema de la rentabilidad, y eso es como un tema muy largo en realidad. Yo aquí les puse algunas cosas, pero, o sea, ustedes están comprando energía, en el fondo, porque tienen un sistema que produce esa energía, pero que la produce a cierto precio, que está dado por el costo de las cosas, digamos, proyectado en una evaluación de proyecto a 25 años. Entonces, todo ese equipamiento que ustedes van a necesitar puede ser, o tiene que ser pagado en ese tiempo. Y podría ser más rentable, de hecho, que no tener un sistema de concentración. Entonces, por eso, la rentabilidad es ciertamente uno de los aspectos, y ahí tienen que ver cuál es el precio de todas las componentes, no sé, se va a necesitar un sistema de enfriamiento, porque además de las componentes, acuérdense que es operación y mantenimiento. Entonces, en operación van a tener un seguidor horizontal probablemente, en mantenimiento van a tener el mantenimiento asociado a ese seguidor, en una de esas en operación también tiene un sistema de enfriamiento, dependiendo de cuál es la razón de concentración solar, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta les permitía como ser lo más creativos posibles para ponerse en una situación, hacer un análisis crítico y decir, a ver, ¿qué es lo que voy a necesitar considerar para hacer la evaluación técnico-económica de un proyecto que incorpore concentración de potencia? No sé si hay dudas al respecto, comentarios. Ya. Y en la 6 les fue bien, también los que tenían el puntaje completo. Aquí hay varias cosas que son raras, entonces por ejemplo, igual quiero que lo miremos unos minutos. Dice, la tecnología fotovoltaica emergente más promisoria en la actualidad es la combinación de celdas solares híbridas denominadas perovskitas en tándem con paneles fotovoltaicos de silicio. Esto es cierto, hoy día, yo no sé si se los puse en la pauta, pero la combinación tándem permite, en el laboratorio al menos, medir eficiencias del 29%, y eso es brutal. 29% en la celda implica 26, 25, 26% en el panel, y eso es muy superior a todo lo que existe, pero muy superior. Entonces eso sería muy perturbador respecto a las tecnologías disponibles hoy día. Y hay solo algunas startups que están haciendo esto. Esto es muy difícil de hacer, pero efectivamente es una tecnología promisoria. Ya, entonces dice, ¿a qué sección del espectro electromagnético de luz debieran capturar las celdas de perovskita para maximizar la eficiencia del conjunto tándem? Y aquí lo que yo quería era que ustedes me dijeran si la celda está la celda de perovskita está por sobre la de silicio, entonces ¿qué parte estoy absorbiendo? Y qué es lo importante aquí es que la celda de perovskita ustedes le pueden manipular el ancho de la banda prohibida. Entonces, si la banda prohibida es más chica que la banda prohibida del silicio, tiene que estar por debajo de la celda de silicio, porque toda la otra radiación se tiene que absorber antes, ¿se fijan? Entonces eso es lo que yo les pongo aquí, la radiación de la celda, la radiación que se absorbe en la celda de silicio es la que tiene longitudes de onda menores, si es que la celda de silicio está arriba de la celda de perovskita en la configuración tándem.
Y en este caso, la perovskita, que tiene un ancho de banda de permeabilidad menor, entonces va a estar llevándose todo lo que no absorbió la celda de silicio. Esto es como lo más lógico, lo más obvio que uno pensaría, pero curiosamente esta no es la configuración que alcanza el 29%. La configuración que alcanza el 29% es esta, donde de hecho la celda de perovskita está arriba, y esto también es una respuesta correcta, digamos. O sea, ustedes pueden colocar la celda de perovskita arriba y capturar longitudes de onda menores, y luego fíjense que la celda de silicio va a capturar igual hasta 1100, por su ancho, digamos, de banda, porque es el bandgap, es 1.12. Entonces, en realidad, esto ya se estaba absorbiendo, es solo que la combinación de estas dos permite no solo reducir las pérdidas por reflexión, sino que además tener un mejor voltaje, es decir, la eficiencia cuántica y el voltaje son mejores en la perovskita para longitudes de onda muy bajas. Y eso es lo que permite incrementar la eficiencia. Yo sé que eso es como más raro, pero al menos yo me quedaba tranquilo con que hicieran este dibujo, donde colocaban una de las celdas sobre la otra respecto a la radiación, y qué sección del espectro solar se estaba absorbiendo en cada parte. Entonces, no sé si es que hay comentarios al respecto. ¿Dudas? Profe, creo que eso o esa pregunta yo la justifiqué sin saber, claro, cuál era la longitud de onda que iba a captar la otra celda, la diferente a la de silicio. Entonces Ujú. puse que yo lo pondría obviamente en los sectores en donde el silicio no lo capta. Creo que esa fue la única justificación que hice, no recuerdo bien. Pero Ya. eso tendría lógica, no me acuerdo si dibujé, pero obviamente lo dibujé Sí, correcto, eso tiene lógica, pero lo que se esperaba era que además tú dijeras, si tú podías manipular el ancho de banda, ¿cuál era la relación entre el ancho de la banda prohibida y la posición de la celda? Entonces, y Ah, eso ok, es lo que les decía, si la celda está enfrentando directamente la radiación solar, esa, la que enfrenta la radiación directa, tiene que ser la que tenga el ancho de banda mayor, porque mayor, esa es ya. la que va a estar recibiendo todas estas longitudes de onda menores. Ya, ok. Eso. Gracias, profe. Ya. Y después la parte B y C, a ver, la parte B, esto era como medio evidente, era simplemente que dibujaban la curva IB cuando conectas en tándem, y la corriente de cortocircuito se mantiene, la del conjunto, el voltaje de circuito abierto de una celda de silicio es mucho menor que el de una celda perovskita. Una celda perovskita puede tener un voltaje de circuito abierto de 1.1 volts. Y acuérdense que esta es típicamente 0.65 o por ahí. Entonces se fijan que en realidad ahí ya hay algo súper particular, digamos, de esta celda, y es que esta celda en realidad es un material mucho mejor para el efecto fotovoltaico, mucho más eficiente, porque de hecho es un semiconductor de banda directa. Eso es como de la unidad 2, pero para que se acuerden más o menos. Ya, entonces, si ustedes conectaban estas dos cosas en tándem, se sumaban los voltajes de circuito abierto y se mantenía la corriente de cortocircuito. Y el conjunto tándem se veía un poco así. ¿Dudas, comentarios? Ya, y después la parte C preguntaba, indique y describa al menos dos desafíos que visualiza previo a la implementación en gran escala de estos paneles. Ya, entonces aquí dice em, toxicidad uno y estabilidad el otro. Y estas cosas las conversamos. El gran pero de las perovskitas es que necesitan plomo. Digamos, la perovskita es una estructura cristalina que tiene un átomo de plomo al centro y que se repite. Esas son las estructuras cristalinas, son cosas que son periódicas. Y el problema es que todos los científicos han intentado modificar esa estructura para que no tenga plomo. Cuando no tiene plomo funciona horrible. Entonces, el problema es cómo haces para que no tenga plomo, o para que el plomo nunca se te escape, cuando la haces con plomo. Y acuérdense que en el pasado, bien en el pasado, la pintura tenía plomo y eso se prohibió porque de hecho eso provocaba cáncer. Entonces, cuando la gente tocaba, digamos, sus paredes, eventualmente estaba expuesta a ese plomo, y le daba cáncer. Entonces, esto no es algo menor, digamos. Imagínense los desechos de estas celdas. La cantidad de plomo no es muy grande, pero esto se ve muy mal en los tiempos de hoy. O sea, no es algo que la gente esté dispuesta a tolerar. Y yo creo que eso está bien, es solo que eso es un tremendo desafío científico, digamos. Y hoy día esto no tiene solución. De hecho,
celda que se quiere poner como tándem sobre la de silicio tiene plomo. Y por lo tanto, hacer la gestión de vida de eso va a ser un tema. Y lo otro es la estabilidad. Los fotovoltaicos de silicio duran muchísimo, mucho más de 25 años, probablemente 40 o 50, yo no sé. Y yo creo que nadie lo sabe realmente. Pero los de perovskita no duran tanto. En el mejor caso duran como 10 años. Entonces, no es gracia que la celda y el panel completo funcione muy bien durante 5 años, después se le caiga brutalmente la eficiencia y después de 10 años no funcione. Imagínense la cantidad de desechos que van a generar. Entonces, la industria fotovoltaica está muy mal acostumbrada, o bien acostumbrada, yo no sé si es bueno o malo, pero mal acostumbrada quizá a que las cosas duran mucho. Entonces, va a ser muy difícil convencer a un proveedor que de hecho está acostumbrado. Imagínense un proveedor de China, Trina Solar, no sé, Yingli, lo que sea, que está acostumbrado a hacer contratos con EPCistas por, no sé, al menos asegurar que no le va a pasar nada al panel en fallas por 10 años y que, no sé, la degradación va a llegar como al 80% en 25 años y que después venga esta caballero y le digo, mire, yo le tengo una celda que es mejor, pero le va a durar como 5 años nomás y después de los 10 años ahí ya va a caput. Se fijan, ahí hay ciertamente un problema de cómo esto va a ingresar al mercado. Así que eso no está tan claro todavía. Hay algunos estudios preliminares que indican que esto podría ser un poco mejor, pero está difícil alcanzar los 25 años. Ya, dudas, comentarios. Bueno, en general, yo estoy muy contento, honestamente, muy contento, porque encuentro que lo hicieron muy bien, y eso en parte habla muy bien de ustedes, así es que me alegro mucho. Yo quisiera ahora que, gracias a... Parece que ahora sí el explorador solar funciona, entonces vamos a compartir primero. Esto es algo que nosotros vimos en la unidad 7. ¿Se acuerdan que hablamos harto de diseño y de componentes? Entonces en algún momento yo les dije, ya, pero cuando se trata de diseño, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es enfrentarse a la situación de diseño y tener una idea de cómo uno dice cuánto va a producir una planta, digamos, cómo uno estima eso. Entonces, a ver si les comparto esto. Vamos a hacer ese ejercicio ahora. No son tantos de ustedes, una vez están viendo la cuenta pública, yo qué sé. Pero aquí está el ejercicio. Y ahora sí, el explorador solar sí funciona. Entonces les voy a poner esto en el chat. Ya, y yo creo que voy a hacer o sea, vamos a armar grupos de a 3 y me va a dar unas vueltas ahí, yo creo que vamos a dar unos 20 minutos, pero primero quiero que lo vean, entonces vamos a abrir esto. Avísenme si no se vea, yo estoy compartiendo la imagen y creo que se debería ver. Sí, sí se ve, profe. Ya, ¿Ese súper. mapa de Sudamérica ahora mismo? Sí, Sí, sí se ve. ya, entonces este es el explorador solar que hizo el Ministerio de Energía con datos que prepararon expertos del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile hace como 20 años. Y han refinado y revisado ese modelo millones de veces. Y hoy día ya les ha ido tienen un modelo mucho más certero. Y esta aplicación digamos, tiene algunas cosas que son interesantes como para jugar. Entonces fíjense, yo coloco el mouse en alguna parte y esto me permite utilizar estos modelos. Entonces uno dice, a ver, selecciona el tipo de panel, y yo ahí lo que les pido es que ustedes utilicen el panel fotovoltaico monofocial modelo avanzado y que saquen estos parámetros de las hojas de datos del fabricante. Estas hojas de datos están disponibles en WebCurso. Y la idea es que ustedes coloquen estas cosas. Entonces, no sé, voy a inventar 72 con un voltaje de, no sé, imaginemos que son como unos 34, con unos 10 amperes de corriente, y ahí que sean como unos 36, con una corriente de cortocircuito de, no sé, 12, y después dice los coeficientes de temperatura por grado y por milivolt. Ahí no sé cuánto será, la verdad, el porcentaje.
Este es típicamente -2. -2. Y este es como 0, algo. A ver, 0,1. Ahí pónganlo. Estoy inventando, digamos, no tiene por qué ser. Y aquí lo que yo sí les pido es que utilicen hartos paneles. Creo que son como 150.000. Entonces se fijan que ahí ya empieza a aparecer una planta más grande. A ver, 150. Claro, entonces 150.000 son 51 megas. Entonces imagínense 450 ya tienen 153 megas. Con estructura aislada. Y lo que ustedes pueden hacer con esto es estimar la generación. Entonces ahí ya pueden tener una idea. Cada vez que ustedes vayan a hacer un diseño, en el fondo tienen que saber cuánta generación van a tener y en cuánto se traduce eso en función de el precio de la energía en plata, porque estas plantas tienen costo variable cero. Entonces la gran gracia de una planta fotovoltaica es que ustedes, una vez que ya hicieron la inversión, tienen una generación constante, digamos, en tanto haya sol y conexión a la red. Y aquí hay una serie de gráficos bien interesantes. Yo les hago un par de preguntas. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí hay un poco de la radiación. Se fijan las diferencias entre radiación directa en el panel y después la difusa en el panel. Y esto depende mucho del lugar donde están. Entonces, aquí en la actividad dice seleccionar dos sitios, uno de alta disponibilidad de recursos solar, es decir, radiación global superior, igual o superior a 7 kWh por metro cuadrado día, y otra con menor disponibilidad, radiación global menor o igual a 5 kWh por metro cuadrado día. Entonces dice, utilice una de las 3 hojas de datos de paneles fotovoltaicos, de las que están disponibles en web cursos, y dice introduzca los parámetros del sistema, y yo, se fijan, les inventé un par de cosas nomás. Después aquí dice, asuma 250.000 paneles montados mediante estructura aislada, inversor de capacidad total igual a la instalada fotovoltaica, con eficiencia del 95% y pérdidas de un 15% en el sistema. Y estas pérdidas son las pérdidas de todo, digamos, son las pérdidas de los cables, las cajas combinadoras, no sé, los efectos por toda la instalación del sistema que no es perfecta, digamos. Ya, y después dice imponga azimut 0, inclinación igual a la latitud, y obtenga la generación del sistema y responda. Dice, de acuerdo al ciclo diario y anual de radiación, ¿cómo se comparan ambos sitios respecto a sus proporciones de radiación directa y difusa? Entonces yo ahí quiero que vean, que tengan una idea de cómo va modificándose esa razón en función de este número. ¿Qué pasa cuando la radiación global es súper, súper grande con esa razón, y luego cuando la radiación global no es tan grande? Después dice, vuelve al formulario y utilice la opción optimizar ángulos, cambió el azimut y la inclinación en cada caso. Alguna vez yo les dije, si ustedes tienen una planta solar en el hemisferio sur, la tienen que poner apuntándose al norte, el azimut tiene que ser 0, y la inclinación, si el sistema es de ángulo fijo, tiene que ser igual a la latitud. Entonces, lo que van a ver es que dependiendo de el lugar donde estén, esta función optimizar ángulos va a estar en desacuerdo con lo que yo les dije. Y va a cambiar el azimut, o puede cambiar, no mucho, pero puede cambiar. Y la inclinación también puede cambiar. Y entonces ahí dice, compare la variación en los ángulos óptimos con la gráfica de nubosidad y concluya por qué el azimut óptimo no es necesariamente 0 grados, ni la inclinación óptima igual a la latitud. Y esto lo vamos a conversar. Yo creo que va a dar como unos, no sé, 15 minutos. Ya, y después dice C, ¿cuál es el total de generación anual y el factor de planta en ambos? Se comparan estas diferencias con las diferencias de radiación promedio diaria por metro cuadrado. Entonces, como está ahí, en realidad no tiene nada de muy especial, pero este pequeño ejercicio les va a ayudar un montón con, de hecho, el proyecto de investigación, porque esto, o de ingeniería, porque les va a dar una idea de cómo ustedes empiezan a usar estas cosas que ya han aprendido para tener una idea de cómo instalarían, cómo diseñarían y cuánto es la generación anual. Digamos, y después eso les va a servir cuando revisemos la parte económica, en cuánta plata se traduce eso y cuán rentable va a ser su planta en estos dos lugares. Entonces vamos a ver si es que... a ver,
voy a probar esta cosa de los grupos. Entonces aquí ustedes son 34. Vamos a hacer, a ver, no sé, Ahora mismo somos 32, profe, sin usted. ya. Entonces vamos a hacer unos 11 grupos. Entonces vamos a dar 10 minutos, 10-15 minutos a lo más, para que lo vean, para que conversen entre ustedes y para que hagan este ejercicio. Si es puro apretar botones, pero les va a servir, ahí ya están todos invitados a las salas, así que vayan introduciéndose nomás. Ahí está, ahí ya lo pasé para que... Como que me falta gente, ¿saben? No sé qué pasó, pero algo pasó porque me falta gente. La gente se puede herir, profe. Ya, bueno. Vamos a dar, yo creo, de aquí hasta, porque igual estamos justo en el tiempo del break, pero me gustaría escuchar cómo les fue con el problema, impresiones y preguntas si salen, y voy a preguntarles al menos a uno o dos grupos para que cuenten qué tipo de resultados tuvieron. Pero vamos a dejar de ahora en adelante al break y volvemos entonces a las 5. Ok. Vale, profe. Me gustaría escuchar impresiones y preguntas si tienen sobre la actividad que acabamos de hacer, y me gustaría que al menos uno de los grupos, eran como 11, que al menos uno, quizás dos, dependiendo como de las ganas que tienen, porque parece que están como bien cansados, pero que al menos uno presente un poco lo que fueron capaces de responder con el explorador solar. Quiero comentarios, a ver que me digan qué les pareció, si pudieron hacer la actividad, si no la entendieron, si tuvieron algún problema. Yo, profe, con mi Sí. compañero, la encontré bien entretenida la actividad, ir rellenando, ir comparando. Nosotros comparamos San Pedro de Atacama y Santiago. Ya, Y en el total anual se notó la diferencia por varios millones. No me acuerdo específicamente cuánto fue el total anual, pero sí se demostró una diferencia considerable. Y en la parte de radiación, como cuando comparamos las radiaciones difusas y del panel, el gráfico nos lo tiró en anual y dependiendo del mes se notaba una gran diferencia respecto a la otra. Por ejemplo, en súper. junio ahí vimos una gran diferencia con respecto a la radiación directa, me acuerdo, que ahí se notaba, pero en la difusa no se notaba tanto, era Ya, más con respecto a la directa. Y eso, a la B no logramos terminarla, solo nos dio que la azimut había cambiado, pero no pudimos terminarla. ya. ¿Y por qué crees tú, o creyeron ustedes, por qué les podría dar que la Simut es diferente, el que optimiza, digamos?
pilló. Lo que pasa es que como hay nubosidad, hay ciertos lugares donde tiene mucho más sentido orientar en ciertos azimut y con una latitud diferente, con una inclinación diferente, incluso que serían no óptimas desde el punto de vista perfectamente matemático, porque hay ciertas nubes que van a aparecer siempre viajando en cierta dirección. Y estacionalmente. Entonces, eso es un poco lo que ocurre. Hay ciertos frentes que se desplazan de la misma manera y por lo tanto, sobre todo en zonas donde hay más nubosidad, pasa que los ángulos no son perfectos. Entonces ahí ustedes se empiezan a dar cuenta, este es un problema muy sencillo todavía, pero la gente que hace, digamos, los desarrolladores, en algún momento hacen este tipo de análisis, o sea, parten por ahí, hacen un análisis conceptual. Súper bueno ese comentario que tú dices, porque si hay varios millones de diferencia, imagínate multiplicar eso por el precio en megawatt hora, significa que el mismo sistema renta mucho más en el norte, pues. Entonces tiene mucho más sentido colocarlo en el norte y hay una gran diferencia en plata, en cuánto le vaya a sacar al sistema, en tanto puedas vender esa energía. Entonces ahí lo bueno es que ustedes se van enfrentando a un ejercicio que es mucho más realista. Hay software que son todavía mucho más realistas ya, muy de ingeniería, pero esta primera aproximación yo encuentro que es buena porque es un buen simulador, es bien sencillo y tiene todas estas como particularidades que ustedes empiezan a ver, digamos, que no parte por algo que a alguien se le ocurrió, sino que en realidad esto es un tema de cómo se modela la meteorología y cómo eso impacta en paneles solares y en centrales solares. No sé si hay más comentarios. ¿Alguien más al menos? Nosotros, profe, encontramos, haciendo relación entre el gráfico de las nubosidades y la cantidad de radiación difusa, que cuando lo hacemos en el norte, donde hay una concentración de nubes mucho más plana, por decirlo de alguna manera, la radiación difusa también es más plana durante el año. En cambio, en Santiago, donde las nubes crecen mucho durante invierno, durante la mitad del año, existe una concentración de radiación difusa mucho mayor a la mitad del año también. Y también da la coincidencia y ahí también se cambia más el azimut, mucho más que en el norte. Así es, súper bien los comentarios. Yo ahí lo que como que les aprovecho de transmitir es que ustedes igual se vayan dando cuenta, ustedes ahora saben cuáles son todos los parámetros que aparecen en esos paneles, entienden de qué están hablando, entienden también cuando hablan de radiación directa y difusa. O sea, yo igual espero que estas cosas como que vayan madurándose y se vayan quedando para que esto les quede, digamos, en el tiempo y que no sea como un curso que tomaron una vez, sino que sea algo que les sirva para muchos años, digamos, que haya ciertos ejercicios que les sirvan. No sé si alguien más, un último comentario. Sí, A nosotros. Ah, dale, váyalo. ya. Nosotros hicimos una comparación entre Antofagasta y Concepción Ya, y por lo que logré inferir, el azimut no depende tanto del que tanta radiación esté recibiendo, sino más bien de cómo se van moviendo las nubes, porque en Concepción el azimut me varió súper poco, creo que había terminado en -1 o -5. Y en Antofagasta creo que también había cambiado del orden de 2 grados. Entonces el cambio era muy sutil, al final era más bien dependiendo del, ¿cómo se llama esto? Cómo se van configurando las nubes y cómo van pasando. Y también lo mismo que había dicho mi compañero, que en Concepción durante el invierno la radiación disminuye mucho más en comparación que con lo que hacía en Antofagasta. O sea, la diferencia de los gráficos de barra que teníamos era mucho mayor comparando entre enero y junio en Concepción que comparando entre enero y junio en Antofagasta. Y súper lo bien. otro, me surgió una duda porque en el explorador, justo en el límite que nos daba cuando empezaba el mar, se volvía todo azul. ¿Eso era por efectos de que no se había incluido eso dentro del área o es porque en el mar
los paneles recibirían una menor radiación. No te entiendo, en el mar, como, ¿en qué sentido en el mar? O sea, en el mar no hay datos, ¿no? O sea, no, el Ah, explorador no ya. está calculado sobre el mar. Ya, es que como aparecía de color azul, pensé que era Ah, seco ya. o de un orden súper bajo. Ya, no, no, claro. No. Solo que no hay datos. Claro, no hay datos, es solo hasta la costa, justo en la costa. Hay una mano levantada por ahí. Profe, sí, mira, Sí. que a mi grupo, por lo menos algo que a mí me llamó la atención que conversamos fue el factor de planta también. Que, Eso es súper bueno, a ver, cuéntame. o sea, mi otro, yo no me acuerdo, no me fijé bien en los nombres porque estaba compartiendo pantalla, pero el compañero que dijo como, igual es muy comparable el factor de planta, que por ejemplo nosotros comparamos Chiloé con Antofagasta, y por ejemplo en Chiloé nos dio un factor de planta de 11%, me acuerdo, y en Antofagasta el doble, más o menos 23, por ahí, 23, 24, muy optimistamente 24, y algo que dijo el compañero y que lo conversamos muy brevemente en realidad, que fue igual cuático, tan poco el factor de planta y en comparación a una planta, una termoeléctrica que quizás debe tener el 70, 60, no sé, no cacho mucho, pero debe andar por ahí. Y eso, esa fue como la discusión, nos llamó la atención bastante. Súper buen comentario este, súper, súper interesante. Primero, que se queden ustedes con la intuición que un factor de planta, de una planta solar, de una central solar, en un lugar donde hay mucha disponibilidad de recursos solar, es sobre 22, 23. Eso es muy bueno, eso es como muy inusual en el mundo. 22, 23, excelente. Y los mejores son 25, 26, incluso en Chile hay ciertos lugares donde hay 25, 26 por ciento factor de planta, lo que es una locura, digamos. Pero también es cierto lo que tú dices, el factor de planta de cualquiera de estas otras centrales, que son despachables, una termoeléctrica, una hidroeléctrica, son gigantes, pues son sobre el 60%. Entonces, ahí en el fondo lo que tú estás viendo es que hay una central que tú puedes despachar cuando tú quieras y que por lo tanto tiene cierto efecto estabilizador en el sistema, versus una central fotovoltaica que opera todo el tiempo que pueda y en el mejor caso va a tener un factor de planta cercano al 25-26%, en el mejor caso, quizá 27, pero 60 no, definitivamente no. Entonces, ahí está todo el tema de cómo lo haces en el fondo para atrapar toda esa increíble cantidad de energía que estás generando en el día y para extenderla, porque en el fondo ese es el factor de planta, el factor de planta es cuánto tiempo estás utilizando tu planta. Entonces, si tienes un factor de planta del 11%, como decías tú, significa que en promedio el 89% del tiempo tu planta no está haciendo nada, está ahí parada y no hace nada y existe nomás. Y el 11% restante produce. ¿Te fijas? Entonces, el tema es ese, cómo uno empieza a mejorar digamos, el factor de planta y por lo tanto el tiempo que está operando tu planta, el tiempo que, que la está haciendo rentar. Entonces, eso es ciertamente algo importante y yo espero que en el futuro, quizá con nuevos sistemas de almacenamiento, no necesariamente en baterías, eso mejore. Pero súper buen comentario ahí. Ya chicos, entonces voy a volver a la última unidad que teníamos, que es la unidad 8. Estábamos hablando de operación y mantenimiento de planta. Alcanzamos a ver un poco de los objetivos. Esta es la típica planta que yo pongo, la central Carrera Pinto, que, que no es tan grandecita, casi. Hablamos un poco de estas cosas, de cómo se distinguen las centrales respecto de otras, para entender cuáles son los objetivos de la operación y el mantenimiento. Y hablamos un poco de los objetivos de la operación y también de algunas cosas del mantenimiento. Y creo que llegamos hasta aquí. Y en el fondo, lo primero es rentar, ese es el objetivo de la operación, maximizar el rendimiento. El objetivo del mantenimiento es mantener la continuidad operacional, es decir, que no se te caiga tu factor de planta, y por eso necesitas una disponibilidad lo máximo posible. O sea, la planta tiene que estar siempre dispuesta a operar de tal forma que si es que hay sol, opere.
Y además hay otro objetivo. Entonces, una de las cosas que yo les quería ir comentando, una ciertamente es la prevención de riesgo, y cuando ustedes trabajen en el lugar que sea, en particular en la industria fotovoltaica, si es que en algún momento se van a una compañía de energía, eh, o sea, siempre les van a decir que esto es por lejos lo más importante. Y usted, yo no sé si ustedes aquí saben, pero digamos, la escala jerárquica tiene responsabilidades legales sobre si es que a alguien le pasa algo. Entonces, si ustedes van y le preguntan a una persona que es, no sé, un o una gerente de operación y mantenimiento, les va a decir, sí, mi principal riesgo es que alguien se muera, porque si alguien se mata, entonces esa persona tiene responsabilidad legal. Y de hecho, esa o ese gerente tiene que ir a hablar con la familia y decirle, bueno, en realidad tu ser querido dejó esta tierra. Entonces, el tema de la seguridad es un tema fundamental, que nadie se mate, digamos. Y hay algunas cosas que están en las centrales, y yo aquí se las comento muy rápidamente. Riesgos en la conducción, por supuesto, riesgos eléctricos. Hay una cosa que se llama las 5 reglas de oro, cuando ustedes están cerca de instalaciones eléctricas de este tipo, y que tienen que ver con cómo tú haces las maniobras. Y eso, si quieren, búsquenlo, porque yo no se los quiero poner ahí, tampoco es tan importante para todos, porque a algunos de ustedes quizás nunca les va a importar, digamos, pero sí es importante que lo sepan si es que se quieren dedicar a estas cosas. Lo otro es la radiación UV, como uno quiere tener estas plantas en lugares donde hay mucha disponibilidad de sol. Entonces, en esos lugares probablemente va a ser súper importante que estas personas se embetunen enteras en protector UV, y que tengan harto cuidado con los golpes de calor. Eso también pasa, y cuando ocurre ahí, digamos, hay no solamente el embetunamiento del protector solar, sino que además la gente se pone como imagínense como unos protectores así como de la cabeza. La idea es que no hay nada expuesto, de tal forma que uno se mantienen en esta condición relativamente protegido. Y los trabajadores que más están como en riesgo de este tipo de problemas son aquellos que hacen operación y mantenimiento. Entonces, si en algún momento ustedes como ingenieros les toca participar de estas cosas, ustedes van a ser los que van a estar arriba, digamos, van a tener un turno o van a ser, no sé, gerentes de operación y mantenimiento y van a tener muchas plantas a cargo, y en ese caso ustedes van a tener muchas de estas personas. Entonces, todos estos riesgos son importantes porque los tengan en la mente. Y lo otro es riesgos de caída, riesgos de golpe. A veces, sobre todo cuando se hacen ciertos mantenimientos, por ejemplo, los sistemas de transformación, ¿se acuerdan que hablábamos cuando estábamos hablando de las componentes de plantas fotovoltaicas utilitarias? Hay veces en las que hay que simplemente sacar y levantar y bajar transformadores pesados, digamos, que son los transformadores de la red de distribución de la planta, y ahí puede pasar, digamos, que haya caídas o golpes. Y lo otro es algo que conversábamos, yo ya ni me acuerdo si es que esto también lo vimos la vez pasada, pero creo que sí. Pero no me acuerdo. Bueno, pero el otro objetivo de la operación y mantenimiento es mejorar la vida y el estándar de vida de las comunidades. Todas las compañías que participan de la generación eléctrica tienen muy presente que hoy día el eje social es fundamental y no pueden, digamos, olvidarse. Quizá en algún momento, en algún minuto, hace muchos años atrás sí se podía, pero hoy día simplemente no funciona así nomás. O sea, ellos pueden perder viabilidad de sus proyectos, pueden tener problemas con la autoridad ambiental, esto es todo un tema, digamos. Entonces, ellos, digamos, los dueños de estas compañías quieren tener de aliados a las comunidades, y para eso participan de ciertos proyectos, organizan ciertos programas. Entonces, no solo contratan a gente que vive por ahí cerca, que típicamente son personas de menores recursos, con sus contrataciones o directamente en los equipos de mantenimiento, sino que además arreglan los caminos, y hay cierta como cuota ahí de qué podemos hacer por las comunidades, de tal forma de mantener esta relación, digamos, virtuosa entre la generación y el aprovechamiento de que están ahí, digamos. Profe, tengo una pregunta. Sí, Que cuéntame. la quería hacer en el ítem pasado, pero no alcancé, pero que yo recuerdo que la clase pasada mencionó, no alcancé a pillarla bien, quizás sí lo mencionó más a profundidad,
pero también ahí metiéndome en internet caché que en este tipo de plantas hay muchos riesgos de incendio y como de explosiones que uno parece ser como, y uno dice, ¿por qué? Si no se está quemando nada y no hay nada mecánicamente moviéndose que pueda provocar un incendio, porque caché que es como un incendio grande, y me pareció raro que en los riesgos de ahí no pareciera como, no sé, riesgos de incendios o algo así. Sí, que, mira, yo creo que podría haberlo colocado cuando, a ver, lo que ocurre, y es bueno la pregunta que tú haces, el problema es que uno en una planta, una central fotovoltaica utilitaria, tiene muchos sistemas en continua. Y los sistemas en continua son muy ignífugos, o sea, tienen esta característica que eventualmente, si es que hay algún problema, salta a fuego, digamos, porque tienes una corriente que está, que es un flujo de corriente que está cerrando el circuito, y por lo tanto, si es que pasa cualquier cosa, si cualquier eventualidad interrumpe el circuito, hay la mera operación del sistema tiene o coloca un incentivo a que eso no ocurra, que tú no desconectes, digamos. Entonces, en el fondo, imagínate que es como que tienes un cable vivo, un cable que está con corriente y que tú quieres detener esa corriente. En el fondo, cuando tú abres uno de estos circuitos, quieres detener la corriente y la corriente quiere mantenerse, digamos, sobre todo en el caso en corriente continua. Cuando tú haces ese tipo de aperturas, saltan chispas. Entonces, eso sí pasa, y de hecho se queman los paneles, se queman los inversores. Yo no diría que es un riesgo terrible, en el sentido que, al menos de la experiencia que yo tuve alguna vez y de los colegas con los que muchas veces conversé, muchos de ellos con mucha más experiencia en operaciones de mantenimiento que yo, no me pareció que, al menos en la experiencia en Chile, hubiera demasiados incendios. Pero sí es verdad lo que tú dices, en el sentido que hay un incendio. Si tú no manejas bien los circuitos de corriente continua, entonces van a haber chispazos. Eso sí que vaya a tener chispazos en todas partes. Sí, Perfecto, profe, gracias. súper. Ya, entonces métricas, hablemos un poco de las métricas. Ya hablamos un poco de los objetivos, y cuando uno habla de los objetivos, en el fondo lo que uno dice, ya, pero ¿y por qué es importante hacer operación de mantenimiento? Entonces ya ahí hablamos, porque uno quiere sacarle todo el rendimiento posible, porque uno quiere asegurar continuidad operacional, y porque uno quiere, en principio, que nadie se te mate, y que la comunidad esté de tu lado. Entonces, al menos por esas 4 razones, uno quiere hacer una gestión, digamos, de operación de mantenimiento. Y si en algún momento ustedes se meten en el rubro de la energía, se van a dar cuenta que el principal negocio de todas estas compañías es hacer operación y mantenimiento de esta planta. Eso es porque, o sea, ¿cuánto se demoran en la fase de, no sé, imagínense que se demoren 2, 3 años, no más, unos 4 años desde el momento en que el proyecto apareció en la unidad de desarrollo de negocio, hasta que el proyecto fue aprobado y empezó su construcción. Después imagínense que se demora 1 año, 6 meses de construcción, y quizá 6 meses, 8 meses, 1 año por ejemplo, no sé, comisionamiento, pruebas de operación, conexión a la red. De ahí en adelante, los 25 años, 30 años de operación de la planta son todo operación y mantenimiento. Entonces, la principal componente del negocio de estas cuestiones es operación y mantenimiento. Ya, entonces, ¿cómo se mide eso? Bueno, lo primero que se mide es una cosa que se llama el PR, o el Performance Ratio, y es esta cosa que está definida aquí, y tiene que ver con lo que se genera versus lo que sería posible generar. Y aquí hay un poco de todo, hay una mezcla de factores de diseño y factores de mantenimiento. Entonces fijan que aquí hay simplemente una sumatoria de potencias. Estas son la potencia que está en terminales multiplicado por un cierto tiempo, es decir, esto es energía generada y inyectada, evacuada hacia la red. Y después acá abajo está este P sub 0, que en el fondo es lo que está instalado, multiplicado por este tiempo, el intervalo de tiempo. Y después fíjese que aquí además hay una razón entre las radiaciones, este I sub K y este I sub ref, donde I sub K es la radiación incidente sobre la central, y I sub ref es la radiación incidente a condiciones estándar. Entonces,
Se fijan que esto es lo que se genera versus lo que se puede generar, es decir, lo posible. Y aquí también está el efecto de las pérdidas por temperatura. Entonces, un PR bueno es como del 80%. Y eso es algo que las plantas manejan. Este es un dato que ellos están midiendo todo el tiempo. Y de nuevo, si es que en algún momento alguno de ustedes se mete en el mundo de la energía, en el sector generación, ustedes van a hablar de este tipo de métricas son importantes. Ustedes van a estar todo el tiempo midiendo estas cosas y van a estar discutiendo esto. Eso es una de las métricas. Y por supuesto que depende de las temperaturas. Entonces ahí les puse, no tanto esto, fíjense que aquí les puse en realidad como los datos nominales, pero esto es a 41 y no necesariamente a 1000 watts por metro cuadrado. Pero aquí en la fórmula esto es IK sobre IREF, entonces esto en realidad depende de la operación de la planta a condiciones nominales, a condiciones ideales, o no ideales, estándar, condiciones estándar que son 25 grados y 1000 watts por metro cuadrado o un sol. ¿Se acuerdan? Ya. Ese es el PR. Después la otra cosa que siempre se mide también es una cosa que se llama la ganancia del tracker. Y yo me acuerdo que no hablé mucho de los trackers cuando estábamos hablando de componentes, pero las plantas sí tienen trackers. Y es que en realidad no hay mucho que hablar al respecto, salvo lo que estamos hablando ahora, y es que las plantas típicamente no tienen tracker en azimut, es decir, están apuntando a un cierto ángulo, típicamente una leve desviación respecto del norte geográfico, pero la inclinación sí se está moviendo. Y típicamente estos son trackers seguidores horizontales. Entonces por eso se ve un poquito diferente la irradiancia cuando uno incorpora tracker. ¿Se fijan? Entonces uno al final gana energía. Por supuesto que el tracker consume energía, pero el incremento en la generación total, por supuesto que vale la pena, y por eso estas cosas se instalan. Entonces la ganancia se calcula simplemente como la irradiancia sobre el tracker versus la irradiancia en el plano horizontal. Y se ponen unas cosas que son los piranómetros, que son unos equipos que miden derechamente irradiancia en watts por metro cuadrado. Ya. El tercer parámetro, la métrica, que en realidad es súper importante, de la misma forma que usted, quien sea que se meta en el rubro, va a hablar mucho de performance ratio, también van a hablar de esta cosa. ¿Y esto qué es? La disponibilidad. Y esto es el tiempo que la unidad está disponible sobre un tiempo total, digamos. Entonces, si ustedes tienen una planta que tiene diversas unidades, y típicamente eso es así porque ustedes tienen muchos paños, y cada uno de esos paños tiene una capacidad instalada fija, por ejemplo, no sé, 1 mega y medio, y se acuerdan que eso lo conversamos dependiendo del tipo del inversor. Hay algunas plantas que tienen unos inversores más grandes, otros tienen como inversores por string en vez de inversor central. Ya, entonces, cuando ustedes calculan esto, ustedes quisieran que este número sea lo más cercano a 100 posible, y de hecho, eso se alcanza. O sea, una disponibilidad razonable es una disponibilidad del 99%. Ustedes esperan que la planta esté disponible casi todo el tiempo. Una disponibilidad más o menos es como del 95%. Eso significa que la planta en verdad está perdiendo harto. Y eso, de hecho, ustedes perfectamente podrían ir al equipo contratista, digamos, de los contratos de operación y mantenimiento y decirle, oye, mi planta está perdiendo, no sé, arréglame, porque mi planta no está indisponible mucho tiempo. Entonces aquí hay otra métrica que es bien importante que se acuerden. La disponibilidad, eso sí, descuenta varios momentos. No es que el 99% del tiempo la planta está disponible efectivamente, sino que hay que excluir algunas condiciones. Entonces la primera es cuando la radiación es inferior a watts por metro cuadrado. En ese caso, los paneles no generan nomás, porque el silicio no es suficientemente sensible y los inversores no prenden, entonces al final no los sacáis nomás. O sea, los inversores prenden, pero consumen de la red, no generan. El neto, digamos, no es de generación. Si alguien te desconecta por la razón que sea y te sacan la central, eso tampoco es tu culpa, digamos. Entonces ahí ese tiempo tampoco se cuenta como indisponibilidad. Cuando hay condiciones muy raras, esto no es tan usual, pero sí podría pasar que hay alguna condición muy particular en la que las temperaturas fueran demasiado altas y por lo tanto
imagínense, por ejemplo, si los paneles están operando sobre 70 grados, 70, 75, ahí ya hay un problema, digamos. O sea, está todo tan caliente que incluso los inversores empiezan a tener problemas de derrateo, ya las cosas no funcionan muy bien, ahí ciertamente podría haber indisponibilidad y eso tampoco se cuenta. Si hay dificultad de acceso, bueno, en Chile sí tenemos tsunami, tenemos otros problemas, digamos. Eh, pero eso tampoco pasa tanto, digamos. Y lo otro es este tema del COVID-19, la verdad es que si es que hay gente que se te enferma producto de la pandemia, en principio eso no se contaba como indisponibilidad, pero es probable que eso cambie en algunos de los contratos y que los contratos empiecen a actualizarse para que esto se empiece a incluir, porque hay algunos servicios que simplemente no se pueden hacer o se demoran más y por lo tanto hay una indisponibilidad que en realidad es relativamente externa. Pero eso no es, bueno, esto ciertamente no existía y yo creo que se va a ir incorporando si no se ha incorporado ya a la mayoría de los contratos. Ya, lo ¿Profe? otro es, sí, ¿Qué es el derrateo? ¿Qué dijo los inversores? sí, el derrateo de los inversores es cuando los inversores están tan calientes que ahora tienen una eficiencia que es muy bajita. Es decir, un inversor bueno tiene una eficiencia como el 95%. Es decir, si están entrando 100 watts, estoy inventando, al inversor sale 95. Pero si el inversor está demasiado caliente ahí está ahí en la curva de derrateo, entonces el D-rating, así se llama, por eso yo le Ah, digo ya. derrateo. El D-rating, ahí imagínate que la eficiencia se te cae al 70%. Ahí ya, en verdad, eso es muy malo. O sea, eso significa que el inversor está operando en pésimas condiciones y probablemente sea muy malo también para el inversor desde el punto de vista de la confiabilidad del inversor. Podría quemarse, por ejemplo, los IGBT o yo qué sé. Eso. Gracias. Ya. Lo otro que es importante es el soiling o la suciedad. Y esto en general exigente, el parámetro de suciedad, y vamos a hablar de estos números, digamos, pero las plantas no aceptan más allá de un 1 o 2%. Imagínense, 2% de suciedad. De ahí en adelante ya le empiezan a pedir al contratista ya por límpiame. Entonces, ahí hay un tema ciertamente, y esto depende mucho del lugar donde estás, si corre mucho viento, y si tienes ángulo fijo variable y si llueve o no llueve. En los lugares donde hay muy buena radiación solar, típicamente corre mucho viento, eso es algo inusual de Chile. En Marruecos, por ejemplo, en Australia, en otros lugares muy desérticos, no sé, en lugares muy calientes en China, Estados Unidos, eso no pasa, no necesariamente es demasiado viento, pero en Chile sí hay una cosa muy rara, y hay vientos muy fuertes y además hay radiación muy fuerte, entonces esto no ayuda, ciertamente ensucia muy rápido. Y lo otro es, bueno, si es que llueve o no llueve. Y vamos a hablar un poco de eso también después, pero ciertamente hay un tema de cómo uno aprovecha la lluvia para que gaste un poco menos de plata en limpiar los paneles. Ya, entonces lo otro es que estas cosas están relativamente estandarizadas, hay una norma al respecto, aquí está la norma, y en general está una norma que casi nadie sigue, yo se las pongo ahí para que sepan que existe, digamos, pero la gente no la sigue porque la celda calibrada que está limpia versus la celda calibrada que no está limpia, digamos, ustedes tienen dos celdas calibradas, una que se está limpiando y otra que no se limpia, y con eso están midiendo el efecto del soiling. Una única celda es muy poquito, o sea, no tienes idea realmente de lo que le está pasando a toda tu planta. Y por esa razón, en plantas muy grandes se hace lo que está aquí a la derecha, que es que se van limpiando ciertos sectores y entonces se tiene una idea de cuánto está produciendo cada sector. Y cada uno de estos paños tiene típicamente una capacidad instalada comparable. Entonces ustedes van a poder saber cuál es el verdadero efecto de la suciedad espacial. Porque cuando la planta es muy grande, imagínense si tiene, no sé, 450.000 paneles. Eso significa que tiene caminos y caminos de planta, y es muy probable que ciertos sectores de la planta se ensucien más rápido que otros. Entonces, solo utilizar una única celda calibrada y una única celda no calibrada en algún lugar te quita un poco esa resolución espacial.
Y por eso tiene sentido, y eso se hace. Ustedes lo van a ver, bueno, los que se vayan metiendo en esto, lo van a ver, que hay ciertos paños que se van limpiando y que sirven de referencia. Ya. Hay otras cosas que también son importantes, la gestión de fallas y mantener inventario, hacer planes preventivos. Yo sé que esto suena como una lata, pero este es típicamente el negocio de estas cosas. Lo que tú quisieras es que el tiempo medio entre fallas sea tal que tu disponibilidad sea muy alta, es decir, que ojalá que no te falle casi nunca tu equipo. Y lo otro es que el tiempo de resolución sea muy corto. Ahora, ahí tienen que tener harto cuidado, porque ahí siempre aparece en este tema del control de repuesto, y por eso cosas como planes preventivos, tener inventario, eso es súper importante. Imagínate que tú tienes un inversor, y tu inversor es de marca, no sé, ABC, estoy inventando cualquier cosa, y ABC no tiene repuesto en Chile. Entonces tú tenés que ir a buscar el repuesto a México, no sé, a alguna parte. Al fabricante no le importa que tú tenés la planta indisponible. Tú estás perdiendo plata, pero al fabricante le da lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, de operación y mantenimiento, obvio que tiene sentido tener los repuestos y tener, ojalá, más de lo que necesitáis para que cuando eventualmente te pase, no tengas que ir a buscar el repuesto. Ahora, eso es más terrible cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, cuando pasa que quien sea que sea tu proveedor no tiene representante en Chile. Eso es más raro hoy día, porque en Chile hay un mercado solar muy grande. Entonces eso es más raro que pase, pero te podría pasar igual con ciertos repuestos. Entonces igual este tipo de cosas son importantes. Yo sé que suena como una lata, pero en realidad eso es parte del negocio, ¿no? Y esta gente gana mucha plata con eso. Ya, cuando ustedes hablan de operación y mantenimiento, hay una cosa que se llama el OPEX, que en el fondo es la categoría que agrupa todos estos gastos de operación y mantenimiento, y esto distingue típicamente estos 4 ítems: el personal, el mantenimiento, tanto de los paneles, la planta. BOP significa Balance of Plant. Entonces la idea es que aquí se distingue el mantenimiento de la planta del mantenimiento de los paneles, que son categorías aparte, porque imagínate, si tienes 450.000 paneles, solo los paneles son la tremenda categoría. Más allá de que ciertamente hay que tener harto sistema de seguimiento, hay que tener harta estructura de montaje, harto cable, no sé, muchos inversores, pero, o sea, pero vaya a tener una tremenda cantidad de repuestos de los paneles. Y por supuesto que la otra parte del centro de control, aunque como todas estas plantas están telecontroladas, no hay muchos gastos, están bien compartidos, porque típicamente un centro de control tiene muchas plantas a cargo. Ya. Para que ustedes se hagan una idea, y estos números les pueden servir para el proyecto de ingeniería si es que no encuentran nada, típicamente una planta gasta entre $13.000 y $17.000 por mega instalado en operación y mantenimiento. Esto es al año. Si ustedes quieren hacer el cálculo en términos de energía, y estos números son números que yo me conseguí con colegas de Acciona, que tienen muchísima experiencia, yo diría quizá mucha más experiencia que los de Enel y de otras empresas que estuvieron en Chile antes, porque ellos tenían plantas en distintos lugares, digamos, no solo en Chile. Así que esto está como bien actualizado a hoy. En una de esas eso cambia, digamos, pero estos números están como bien actualizados a la realidad. Ya, entonces, entre $13.000 y $17.000 por mega. Entonces, imagínense, eso significa que si usted tiene una planta de 100 megas, ustedes se están gastando del orden de 1.300.000 y 1.700.000 dólares, solo en operación y mantenimiento. Y es de alta plata. No es un cuento, digamos, una planta de 100 megas. Entonces, esto es, por eso les digo, esto no es un negocio y por supuesto que respecto de lo que genera, no es nada. Pero para que tengan una idea, digamos, y que tengan una intuición sobre cuáles son las magnitudes de estos negocios. Ya, entonces lo otro es el coste inicial. Es probable que el primer año ustedes tengan que gastar más. Entonces yo los pongo a ustedes en la situación, ustedes son los dueños, ustedes van a hacer, van a hacer que el EPCista funcione como contratista de operación y mantenimiento. Entonces ustedes probablemente van a gastar entre un 10 y un 13% sobre este valor que acabamos de inventar, de entre 13 y 17 mil dólares por mega, para una planta de 100 megas, que es la planta que estábamos como inventando.
Entonces, imagínense, en realidad el primer año hay un coste muy importante y esto tiene que ver con que la planta está recién partiendo y por lo tanto tienes que comprar herramientas, tienes que tener manuales y dependiendo del tipo de planta y el tipo de mantenimiento que le vas a hacer, por ejemplo, si quieres mantener tu planta bien limpia, en una de esas tiene sentido que tenga sentido que tú tengas ciertos equipos que te permitan hacer esa limpieza tú mismo y no que tengas que esperar a que venga alguien. ¿Te fijas? Entonces, en esos casos probablemente vas a tener que comprar una gran cantidad de equipo. Ya, lo que sí es probable que estos números vayan cambiando, y por eso les pongo estos gráficos. Y nosotros hablamos de la otra moneda. Entonces, la primera moneda que hablamos era cómo va subiendo la eficiencia de los paneles en función de la tecnología que está disponible. Y yo me acuerdo que les puse ahí la gráfica de, en función de cuán obsoletos están ciertas configuraciones y cuáles son las nuevas configuraciones que vienen, cuánto más podríamos incrementar la eficiencia. Y mucho más no se va a incrementar. Y yo la verdad es que todavía soy escéptico sobre qué es lo que va a pasar con las perovskitas. Entonces, es probable que incremente la eficiencia, sí, pero era mucho más fácil incrementar la eficiencia hace 5 años que hoy día. Mucho más fácil. Porque hoy día está todo muy apretado, digamos, y los costos de los fabricantes ya están todos muy estrujados. Entonces, yo creo que está difícil que suba mucho más. Pero de todas formas, aquí yo les pongo la curva, al menos estos últimos 5 años. Imagínense, por el mismo espacio, imagínense que ustedes tenían un área de 2 metros cuadrados, es decir, un panel que tiene 1 metro de ancho por 2 metros de largo. Ese panel con esa área estaba produciendo 300 watts el año 2015 y el año 2020 por esa misma área puede sacar 400 watts. Es mucho más. Entonces es mucha más plata la que vas a poder producir con tu planta y por lo tanto vaya a tener que considerar que todos estos paneles que ahora tenían una capacidad menor probablemente van a bajar de precio, entonces ahí va a aparecer otro trade-off respecto de qué tipo de paneles vaya a instalar, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de qué tipo de instalar y eventualmente cuánto te va a costar la operación y mantenimiento, eso depende mucho del estado de la tecnología. Yo creo que no va a variar demasiado, pero es probable que cambie un poco eh, a la baja, pero no mucho, sobre todo en operación y mantenimiento, porque la gran gracia es que vas a tener paneles que van a ser todavía mejores, digamos. Eh, entonces, digamos, hay un espacio todavía para apretar ciertos costos de operación y mantenimiento, pero está difícil. O sea, yo creo que mucho más no va a disminuir. Ya. Eso sobre métricas de OEM. Lo otro que quería era que conversemos un poco sobre tareas típicas de mantenimiento planificado, mantenimiento no planificado correctivo, y después a ver si alcanzamos, yo no sé si alcanzamos esta clase, pero vamos a intentar hablar un poco de la estructura de los contratos, y de OEM y de otras cosas. Ya, entonces hablé un poco del mantenimiento planificado. Voy a detener aquí antes y voy a preguntar, no sé si tienen dudas, comentarios, hasta aquí. Ya, entonces, mantenimiento planificado. ¿Qué significa mantenimiento planificado? Significa que hay ciertas tareas que yo voy a hacer cada, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años o cada mes para asegurar la continuidad operacional de mi planta. Entonces, hay algunas tareas que se hacen al principio y hay algunas tareas que simplemente no se hacen después y hay algunas tareas que sí se hacen muy continuamente. Ya, entonces, uno de los ensayos es este de aquí que se llama el ensayo de electroluminiscencia. Este es un ensayo que se hace comúnmente al principio, cuando uno tiene la planta recién instalada, se hacen algunos paneles nomás, y no se hacen planta. Es muy raro que se hagan planta. Este ensayo es un ensayo complejo de hacer. Electroluminiscencia significa que uno le pide al panel que emita luz. Entonces, aquí vamos a aprovechar de ver si es que han ido aprendiendo algo. ¿Qué tipo de luz creen ustedes que emite este panel? ¿Y en qué configuración podría yo hacer que un panel emita luz? ¿Alguien? Nadie. Les suena muy raro. ¿Qué tipo de luz se refiere a qué ¿Qué espectro? longitud de onda?
Claro, qué longitud de onda, si es roja, verde, azul, no sé. ¿Y qué configuración hay que colocarle para que este panel emita luz? En el fondo, los paneles fotovoltaicos no son distintos de los LEDs. Es decir, cuando ustedes tienen una pantalla, por ejemplo, no sé, un televisor o cuando ustedes teléfono, hay muchos teléfonos que tienen pantalla LED, ahora último con LEDs orgánicos, con OLEDs. En el fondo, el mecanismo es la inversa, pero o sea, es verdad que el diseño óptimo es diferente, pero el mecanismo es simplemente a la inversa. Entonces, en principio, cualquier dispositivo fotovoltaico puede emitir luz. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo que hace en el fondo es hacer el proceso inverso. ¿Se acuerdan que cuando un panel fotovoltaico genera energía es porque hay un fotón que se absorbe y que promueve una carga que estaba en la banda de valencia y que la tira a la banda de conducción y se genera este par electrón hueco, ¿verdad? Entonces, en este caso es lo contrario. Entonces yo, imagínense que coloco muchas cargas en la banda de conducción y como resultado de la radiación, esa carga se cae desde la banda de conducción a la banda de valencia y cuando se cae emite un fotón. Ese fotón va a tener una longitud de onda y la longitud de onda es la longitud de onda del ancho de banda. Entonces, si es que la banda prohibida del silicio es de 1.12, entonces eso, o 1100 nanómetros, eso significa que el color de la luz que va a emitir esta cuestión es de 1100 nanómetros. O sea, es algo que no vamos a ver porque nosotros vemos hasta 740 o 750 por ahí. Entonces, se ve esa luz, pero se ve con unas cámaras especiales. Entonces ahí esta es la respuesta de cómo se hace. ¿Dónde se hace? Típicamente no se hace en la central, se hace en la oscuridad, se conecta una batería, imagínense, y se impone una corriente que es igual a la corriente de cortocircuito, y cuando eso pasa, o menos, puede ser necesario menos, no tiene por qué ser la corriente de cortocircuito, pero se impone una corriente, y cuando eso ocurre, lo que ustedes ven con esta cámara es que hay una gran cantidad de defectos en las celdas. Y se fijan que se ven como, es como que estuviera trizado así, las celdas. Y es que efectivamente es así, hay zonas de las celdas solares, no es que estén trizadas, sino que la cantidad de carga que está llegando ahí no es la misma que está llegando en otras zonas. Entonces se fijan que en ese sentido la electroluminiscencia tiene la habilidad para calificar el transporte de cargas. Lo que ustedes están viendo aquí es una foto de cuán bueno es el transporte de carga en cada una de estas celdas. Eso es lo que mide. Y en algunas celdas es bueno, pero en algunas celdas es horrible. Y ciertamente eso es un buen predictor de qué celda va a morir. No necesariamente dice que está muerta, pero sí dice que es probable que falle antes porque tiene ciertas cicatrices o tiene ciertas como zonas que están más débiles que otras. Preguntas hasta aquí, comentarios. Ya. A ver. Lo otro es hacer mantenimiento planificado para medir la degradación de paneles. Esto sí que se hace, y se hace harto en la central. Aquí estoy midiendo únicamente una celda, entonces digan que allí el voltaje de circuito abierto es del orden de 0,6 y la corriente de cortocircuito de la celda es como de 5 por ahí amperes. Pero, o sea, lo que uno quisiera en realidad es la degradación de muchos paneles. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que uno hace es medir la curva IV, que es la curva que hemos estudiado hartas veces. Eso se hace con un equipo que se llama un trazador, y ese trazador permite esta curva para un panel y para muchos paneles. ¿Dónde se hace? Se hace típicamente en la planta. El trazador se conecta a la caja combinadora que está disponible en la planta. ¿Y qué es lo que mide? Bueno, mide la potencia y por supuesto mide la curva completa de corriente versus voltaje. ¿Y por qué uno hace eso? Porque a uno le gustaría saber si es que hay ciertos paneles que derechamente tienen que empezar a cambiar o no. Hay siempre una pérdida que no es muy grande, digamos, entre el 0,5 y 0,7%
anual, o sea, es muy poquito, en general es muy poquito, pero hay una pérdida. Entonces a uno le importa, digamos, tener una idea de cuánto estás perdiendo. Después de 10, 15 años esa pérdida sí es relevante, y por lo tanto ahí sí probablemente uno va a tener que estar cambiando esos paneles. Ya. Entonces aquí está, este es el equipo. De hecho yo, para mi investigación, me conseguí uno de estos. Yo tengo un trazador, pero no es un trazador HT, es un trazador de otra marca, digamos, otro fabricante. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que uno puede medir con este equipo la curva IV de muchos paneles. Entonces, fíjense que aquí el voltaje de circuito abierto son como 900 volts. Es harto. Y la corriente de cortocircuito no es muy grande. La corriente, probablemente estos son todos paneles que están conectados en serie. Hay una gran cantidad de paneles que están conectados en serie. Por lo tanto, el voltaje de circuito abierto es bien grande y están todos relativamente bien, en el sentido que están todos sometidos a una radiación muy parecida y todos tienen una característica IV similar. Pero uno no está midiendo ciertamente la condición estándar porque esto está conectado en la planta. Es decir, lo que yo estoy haciendo es apago el inversor, dejo el circuito libre, digamos, y me conecto con mi trazador, y mi trazador mide esta curva en función de la radiación que está llegando en ese momento específico a los paneles que están conectados en ese string. No sé si se entiende hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, se entiende. Sí, súper. Ya. Lo otro es este tema de las termografías. Las termografías son, en el fondo son imágenes infrarrojas. Son parecidas a las imágenes de electroluminescencia, pero están en otra parte del espectro. Entonces, si uno hiciera, por ejemplo, esto de los dibujos, si uno mirara, a ver, entonces vamos a poner aquí, no sé, este es típicamente el espectro solar. Entonces vamos a decir que por aquí esto era como punto 50 y algo, 55, no sé. Esto está en micrones. Entonces pues por acá vamos a asumir que esto es 1.1 o por ahí. La cámara de electroluminescencia va a estar midiendo por aquí, hasta aquí. Entonces emisión en este punto es algo que yo voy a ver. Pero las cámaras termográficas miden mucho más allá. Entonces, por ejemplo, esto podría ser 10 o 50 micrones, o más incluso, en longitud de onda. Son longitudes de onda muy grandes y por lo tanto son situaciones en las que uno tiene un fotón que es muy poco energético. Eso es lo que uno mide con una cámara termográfica. Y no se mide con el efecto fotovoltaico, se mide con el efecto. Entonces, en el caso en que tu planta sea suficientemente pequeña, eso se puede hacer en forma manual. Uno puede tener una cámara, y estas cámaras son baratas, porque están muy profundo en el infrarrojo. No así las cámaras que hacen electroluminescencia. Esas cámaras son súper caras, porque esas cámaras sí usan el efecto fotovoltaico, y por lo tanto permiten medir en una parte súper específica del espectro que las cámaras termográficas no alcanzan. Entonces, bueno, uno puede hacerlo de forma manual o puede hacerlo con un dron, si es que la planta ya es más grande. Y el tratamiento de imágenes típicamente tiene que ver con identificar dónde están los defectos y qué tipo de defectos son. Entonces podría ser que mi planta, yo lo que estoy viendo son puntos fríos o puntos calientes. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a borrar eso. Imagínense, en este caso, yo ahí no se alcanza a ver demasiado bien, pero aquí hay ciertamente un punto frío en este panel respecto de todos los demás, ¿se fijan? Entonces, eso lo que indicaría es que los otros paneles están en operación y en una de esas hay un problema con este panel. Entonces uno se preguntaría, ¿será que hay un problema justo con ese panel? En ese caso, probablemente quien sea que esté operando la planta va a decir, da lo mismo, porque es un único panel, probablemente no incide muy poquito en la generación. Pero sí pueden haber otros problemas. Entonces, por ejemplo, se puede ver así también,
cuando en realidad en el visible ustedes ven que el panel se ve normal, la cámara de termografía está mostrando que está lleno de puntos calientes, entonces esta celda está operando muy mal, puede tener defectos por las conexiones, puede haber puntos que están sueltos, digamos, de la conexión, o derechamente hay celdas que están malas. Cualquiera de esos casos, digamos, puede verse de esta forma. Y lo otro podría ser algo como esto, donde hay una serie completa que se ve como con problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno pensaría aquí? Bueno, probablemente aquí tengo una serie completa abierta. Y ahí sí me preocupo. Porque eso lo que puede estar implicando es que no es que un panel esté malo, sino que en una de esas hay una serie que se desconectó. Hay digamos, del string completo. Todo esto están conectados en la caja combinadora de cierta forma y puede haber un problema en los conectores. Entonces, en ese caso, ahí uno sí va a mirar, digamos, o le pediría al equipo de mantenimiento que haga una revisión de eso. Ya, hasta aquí, dudas. Ya, a ver, vamos a hablar un poco de limpieza, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. Están cansados y hay pocos, tenemos poca gente además, así que una de esas están como complicadas, no sé. Ya, hablé un poco de la limpieza. Hay varios tipos de limpieza. La limpieza es súper importante en estas plantas. Hay algunos sistemas que son estos sistemas como los que están en esta foto, que son robotizados y que utilizan batería. Estas son cosas que a la gente que tiene plantas grandes no les gustan, porque la batería se te acaba y tienes que estar cambiándola y es un desastre. Imagínate que al final uno tiene, no sé, si tienes 150.000 paneles en una planta pequeña, una planta menor a 50 megas o menor a 60, 70, por ahí, digamos. Igual son muchos paneles, por lo tanto, igual tienes que hacer mucho mantenimiento a estos sistemas robotizados o semi-robotizados. Es una maravilla tener los paneles al máximo, pero no necesariamente se paga si es que tienes que estar haciendo toda esta gestión, digamos. Entonces ahí hay un tema, y tiene más valor en plantas más pequeñas. Plantas muy grandes típicamente no usan estos sistemas. Plantas más grandes usan o sistemas manuales a demanda, es decir, llaman a una compañía que se especializa en estas cosas y les dicen, ya, por favor, límpiame toda la planta. Entonces ellos les dicen, perfecto, yo te cobro el orden de $1.000 por mega. Entonces imagínense, en una planta que tiene 150 megas, entonces voy a cobrarle $150.000. Imagínense, $150.000 por una limpieza, una. Entonces, si mi planta tiene 150 megas, quizá tiene sentido que yo ya empiece a pensar en más limpieza. Y ahí empieza a aparecer este número, que se acuerdan que yo les dije que anual es entre $13.000 y $17.000 por mega. No es menor, digamos, es harta plata. Y esa plata sale por estas cosas. Aparecen ciertos problemas por repuestos, por, no sé, los pagos del personal, operación de mantenimiento, y por supuesto que en particular la limpieza es súper importante. Ya, hay algunas ventajas que tiene hacer este tipo de cosas, pero ha habido digamos, incentivos para que esto no prospere mucho, porque hay mucho consumo de agua y es muy ineficiente. El problema es que en las zonas donde los paneles están instalados, el acceso al agua es bajo y la disponibilidad de agua es mala, y por lo tanto esto no es algo sencillo, o sea, no es algo trivial llegar y decir, ah, bueno, abro la llave y tengo, no, o sea, probablemente la empresa va a tener que traer sus propios camiones con agua, y una de esas van a tener que tener más de uno, entonces no es algo trivial. Por eso, en ciertos sitios, además por costos, porque es súper, súper, súper caro, hay unos sistemas que son como estos carritos que tienen estas como, imagínense como una pala así, que también utiliza agua, pero la utiliza en forma mucho más eficiente. En plantas grandes, esto es típicamente lo que ustedes van a ver, que son sistemas mecanizados en sitio. Cuando esto pasa, en todo caso, los problemas son distintos, porque ahora esto es algo tuyo. Probablemente tú te vas a comprar, tú como dueño de la planta, o, sí, no, tú como dueño de la planta,
le vas a comprar ese equipo a tu contratista de operación y mantenimiento y él lo va a dejar en la planta porque no tiene ningún sentido que lo vaya a buscar y lo vaya a dejar y le tenga que estar poniendo benzina y, no sé, hacer el mantenimiento de esta cuestión. No, pues si lo vaya a usar cuando lo necesites en la planta. Entonces, por eso este equipo se va a quedar en la planta y por lo tanto tiene sentido que lo compre. Entonces, hay algún grado de, digamos, como el desagrado de tener que hacerle mantenimiento a estas cosas y de asegurarse que esto funcione, digamos, pero los costos son menores, son un poco menores, de orden $700 por mega, y lo tienes ahí, en sitio, entonces puedes usarlo cuando tú decidas. En ese sentido, es típicamente lo que la gente usa. Lo otro, y en particular en el norte de Chile pasa mucho, cuando uno tiene plantas en el norte, a uno le gustaría aprovechar el fenómeno este de la camanchaca, que es aprovechar la niebla para limpiar los paneles. Y si tienes sistemas de ángulos fijos, estás medio perdido, a menos que tu inclinación sea muy alta, pero eso no tiene mucho sentido porque la inclinación en el norte no va a ser tan alta, digamos. Pero si tiene estos rastreadores o trackers de eje horizontal, tiene mucho sentido que si tú sabes que va a haber camanchaca, que los pongas a 45 grados, viene la camanchaca en la noche y en la mañana te amanece y están todos los paneles maravillosos, todo súper limpio, y te ahorraste $150.000 si tu planta tiene 150 megas. Entonces no es algo menor, ciertamente eso es un tema, sobre todo en un lugar donde no hay mucha agua, es súper importante aprovechar el recurso cuando está disponible. Y lo otro es la meteorología, si es que de alguna forma es posible que tú te adelantes a que va a llover, porque además imagínate, imagínense, estos son lugares donde no llueve nunca, pero si llueve y te gastaste $150.000 en limpiar y después llovió y está todo limpio, perfecto, o sea, como que no vaya a estar muy contento ciertamente. Entonces, si uno pudiera tener un buen pronóstico del tiempo, en ese sentido, eso sí que te ayuda. Y en estas plantas sí que es importante. Yo diría que hay muy pocos lugares donde eso pasa, pero hay ciertas fechas donde tiene más sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, en cierta estación tú sabes que no va a llover, o que nunca llueve en esa estación, por lo tanto uno ya como que asume que no va a llover. Podría uno tener la mala suerte que sí llovió, y pierden la plata, digamos, pero bueno, pero asumimos que eso no va a pasar. Pero hay ciertas zonas donde eso no es tan así, donde sí pueden haber en ciertas estaciones días de lluvia, y ahí sí vale la pena esperar 1 o 2 semanas a que venga la lluvia y te limpie todo. Ya, lo otro es esto de los mantenimientos planificados cuando se trata de las inspecciones. Hay inspecciones visuales de los paneles y de los conectores y de las estructuras de montaje, que hay un poco el detalle de lo que a uno le interesaría, que los torques estén bien, que haya aceite en las cajas reductoras y típicamente esté un consumible importante en las plantas, y digamos que no haya puntos calientes en las conexiones, y por lo tanto que la termografía de la caja combinadora y de los paneles salga bien. Los otros son los centros de transformación, tanto el transformador como los inversores, y acá el switchgear, la celda, digamos, tienen que estar idealmente bajo las condiciones que te pide el fabricante, y eso implica que estás constantemente limpiando, constantemente cambiando filtros, y estás mirando, haciendo la termografía. Suena una lata, es una lata, pero si lo haces, probablemente no se ve, o sea, tienes muy buena disponibilidad y está todo el mundo contento y nadie te alega. Si no lo haces, después de 2 años, 3 años, ahí ya como que se te empiezan a disparar las fallas. Y ahí sí te genera un problema. Entonces, o sea, yo sé que suena una lata, pero estas cosas la gente las hace. O sea, tú, ingeniero de mantenimiento, que sea la posición que te toque, vaya a mandar a tus cuadrillas a que hagan estas cosas, porque los preventivos son importantes para asegurarte que en el futuro tengas continuidad operacional. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, para no empezar esta sección de fallas típicas de mantenimiento no planificado, es bien larga.
y esto es la estructura de contratos también. Lo último que les voy a aprovechar de decir es que la clase, no la clase próxima, sino que la última clase, la clase del 15 de junio, la ayudante se ofreció a presentar su trabajo de tesis. En su trabajo de tesis ella hizo la evaluación económica de una planta real de Colbún. Yo encuentro que hizo un muy buen trabajo. Yo le pedí expresamente que ella presentara su trabajo para que ustedes tuvieran una idea de en qué consiste, y ahí probablemente ya vamos a estar hablando de evaluaciones económicas, para que ustedes tengan una idea de cómo se hacen esas evaluaciones económicas, y ahí ya yo creo que vamos a haber visto todo lo que al menos yo les puedo contar de celdas solares y de centrales fotovoltaicas. Yo creo que este curso es un curso que podría abarcar muchas más cosas. Digamos, las centrales son un mundo, pero al menos cerrando con la parte financiera y económica, yo creo que vamos a cubrir bien. Y como les digo, ahí la ayudante va a aprovechar de presentar lo que ella hizo, entonces en ese sentido, ojalá tengan hartas preguntas y vengan todo ese día, el 15 de junio, en la primera sesión, porque como ella lo hizo hace poco, ella tiene dudas que son parecidas a las que tienen ustedes, entonces en ese sentido les va a servir harto para aprender. Más que lo que yo les podría enseñar, que en una yo lo voy a hacer pensando que hay ciertas cosas que son obvias, porque yo no tengo ciertas dudas, ¿no? Entonces eso, no sé si hay preguntas, comentarios. Profesor Iranis, su amigo que trabaja en operación y mantenimiento, a hacernos una charla. No he podido hablar con Roberto. No Estaría sé bueno si es que que... viniese. Sí, yo sé, pero no ha pescado ni embajado Roberto. Yo creo que lo va a tener que invitar a un asado, ahí sí que va a participar. Pero sí les voy a avisar si es que eso pasa. Y si Ya, no, por último, igual el próximo semestre, si no están en este curso, yo creo que de todas formas voy a organizar al menos una o dos charlas con expertos en planta y en otros temas, digamos. Ya chicos, más dudas, comentarios. Profe, yo en realidad como muy aparte, ¿va a haber tarea 4? No, No, ya, súper. listo. Profe, Sí, ¿podría mandar su correo por el chat? Que no lo sí, claro. encuentro en ningún lado. Sí, espérate. Ahí está, es @uai.cl. Perfecto, ¿Profe? muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, nos vemos entonces, que estén muy bien. Profe. ¿Alguien tenía una duda? Sí. Yo sí. ¿Puede subir estas láminas, por favor? Sí, 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 la subo. Sí, Y lo no la había otro que le subido, quería pero... decir era en la lámina de la limpieza mecánica, Ujú. la orientación de los paneles está media rara, ¿no? A ver, espérame. En la lámina de... ¿Aquí dices tú? ¿Esta? En la, que así no se me carga. La de limpieza mecánica. Limpieza mecánica. ¿Aquí? No. Dos más abajo. La 35. Esa. ¿La cuánto? ¿La 35? Esta. Sí. Los paneles están orientados a distintos lados, ¿no? En distintas direcciones. Ah, sí, po. Puede ser que los seguidores están dispuestos de cierta forma para que se haga la limpieza. Ah, Y claro, y que está como medio desmontado el sistema. mm, Pero sí, se me llama la sí, atención eso. está bien súper bien ahí el comentario. Súper bien. Profe, una duda. Sí, sí, En la electroluminiscencia, sí. ahí usted dijo que lo hacen antes de instalarlo en las plantas, O sea, durante la instalación. durante la instalación, pero ahí se Sí, supone que son sí, celdas nuevas. Entonces, sí, claro. Sí, son súper. pero ¿por qué no lo hacen como pero las celdas tienen que sí o sí estar conectadas para poder detectar si es que hay un flujo de carga? Correcto. Porque de O lo sea, contrario no tendría sentido como aplicarle, o sea, ver si la celda está como emitiendo luz para detectar estos defectos. claro, no lo vas a ver. Sí, tiene que estar todo conectado.
No, pero espérate, tiene que estar todo conectado. Tú sacas el panel y tú lo conectas a una corriente de cortocircuito. Esto está en un cuarto negro, un cuarto oscuro. Ah, ya, ya. Esto no está operando. Y una pregunta ahí a simple vista, ¿qué celdas diría usted que hay que intervenir sí o sí, las que están en el medio? Así a simple vista no se puede decir, no, porque en una de esas la característica IV está bien y no hay puntos calientes. Entonces puede ser que hay que tener mucho cuidado mecánico quizá con este panel, pero nada, pero sí, o sea, claro, las del medio se ven súper feas, pero es difícil saber. Por eso en general uno hace varios estudios y compara todo. Entonces uno dice, mira, la celda tanto o el panel tanto tiene esta foto de termografía, esta foto de electroluminiscencia y esta es la curva IV. Entonces ahí uno se hace una idea mejor. Pero O sea, así no, de no es como, no se puede sacar una conclusión como solamente con esta tarea o actividad. Se lo requieren que de uno, otras. claro, lo que uno puede decir aquí es que estos paneles tienen, este panel específicamente tiene celdas que o están trizadas o tienen serios problemas de conducción al interior de ellas. Pero eso puede ser porque yo qué sé, digamos. Entonces, Ya. claro, es probable que este panel tenga puntos calientes. Y a mí no me extrañaría que la termografía muestra las mismas celdas que están malas. Y en ese caso yo diría si hay que sacarlas todas. Ya, perfecto, profe. Ya, chicos, más dudas, comentarios. Listo, estamos entonces. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén súper bien, que tengan buena semana. Chao, Ya, profe, profe. igualmente. Cuídense. Profe. Chao.